Tras llegar como proyección corpórea a la estrella Quina, un hecho inverosímil se reveló ante Johnny. Alguien se había anticipado a su llegada y le estaba esperando en su destino. El mismo Dinox, que había compartido con él el código de la sucesión de habitaciones, había decidido también hablarle de otro misterioso secreto. Algo se escondía tras la membrana de oscuridad que no se atrevía a atravesar. Poco antes, un fallido experimento con la cabeza del Interdendror solo sirvió para espolear y enfurecer a los temidos frentes de autoconsistencia, cuya súbita profusión por toda la galaxia causó estragos en la sociedad, testigo de la peligrosa perturbación física que causaban en aquellos lugares por donde pasaban. Por vez primera en muchos siglos, la tecnología estaba en riesgo y la supremacía de la humanidad en entredicho. A su regreso de Quina, el gobierno de la galaxia ordenó a Johnny que se uniera a un equipo de intervención para luchar contra estas manifestaciones físicas tan preocupantes. Los mejores recursos de la humanidad quedaban así puestos al servicio de las instituciones para tratar de aplacar esta descontrolada amenaza. Había muchos tipos de frentes de autoconsistencia, cada uno de los cuales creaba fenómenos distintos en lugares diferentes. Había lugares donde los frentes trataban de modificar las frecuencias naturales de los rayos de luz que transcurrían por el interior de la galaxia, distorsionando la información que circulaba de un lugar a otro. Había otros donde los frentes modificaban los flujos de la entropía, desestabilizando los equilibrios térmicos de muchos planetas y las mareas del tiempo en estas regiones. Había otros donde los frentes alteraban las velocidades de escape de los astros y encrespaban las órbitas de los cuerpos que tenían interacción gravitatoria. También había otros lugares donde interferían con el sincronismo de las conexiones de la tecnología humana. Fuera como fuere, enfrentarse a estos fenómenos era un auténtico reto porque cada caso requería de una manera específica de contrarrestar sus efectos. Los frentes no eran seres a los que se les pudiera disparar y matar, sino más bien consistían en un complejo entramado de reacciones físicas que tendían a descontrolar las variables naturales de la región afectada. Con el paso de los días, tras estudiar de cerca a estas extravagantes criaturas de la realidad, Johnny advirtió un detalle trascendental en la manera que los frentes se propagaban por dentro de la galaxia. Advirtió que estaban organizados según 3 planos principales de distribución, lo que le hizo sospechar que el punto de intersección común podía albergar un secreto especialmente relevante. Decidió ir a ese lugar para investigar in situ lo que estaba sucediendo. El punto en el que se cortaban los 3 planos de distribución de los frentes de autoconsistencia resultó no ser otra cosa más que un simple asteroide errante en medio del espacio vacío y oscuro. Para su sorpresa, al poco de haber aterrizado en su superficie se dio cuenta de que no estaba solo. En ese mismo lugar y momento se encontraba también Ariné, quien parecía estar esperándole. Se quedó perplejo, pero en cierta manera ya había recibido algún preaviso de que ella formaba parte de algún operativo del que él no tenía demasiada información. En su reciente viaje al agujero negro, le fue desvelado que Ariné era la persona encargada de disparar la catapulta de gluones y por algún motivo que escapaba a su entendimiento, ella parecía estar allí para hacerlo, pues el maletín que albergaba este avanzado artilugio se encontraba en esos momentos a sus pies. A Johnny le inquietó preguntarse cómo Ariné había conseguido el maletín y por qué le estaba esperando en ese preciso lugar. Ayúdame, Johnny. No debo ser yo quien dispare la catapulta. Susurró ella con voz entrecortada. Su mirada era triste y derrotada, y su presencia era casi espectral. Por un instante, Johnny no entendió nada. Si ella había sido elegida para dispararla y estaba allí precisamente para hacerlo, ¿por qué entonces le decía eso? ¿Qué podía hacer él para ayudarla? No entiendo qué diferencia hay entre que lo hagas tú o lo haga yo, Ariné. ¿Por qué no puedes disparar tú la catapulta? Te lo ruego, hazlo por mí.
Si lo hago yo, no habrá marcha atrás. Seguramente volveré a caer enferma. Por un instante no dio crédito, pero inmediatamente entendió que en las palabras de Ariné había un gran sufrimiento. Tengo que advertirte de algo importante. Tienes que elegir entre salvarme a mí o salvar a Lizzie. Él se quedó petrificado con esas palabras. ¿Cómo era posible que tuviera que elegir? Ella no tardó en explicarle de qué iba la cosa. Existe una remota posibilidad de que, si disparo yo la catapulta, tu amiga se salve y yo caiga nuevamente enferma. Además, tú olvidarás mucho de lo que ha sucedido en la galaxia en las últimas semanas. Por el contrario, si disparas tú la catapulta, yo podré salvarme. Pero la muerte de Lizzie será irremediable. Esas palabras impactaron en él. No salía de su asombro. Durante unos minutos estuvo debatiendo internamente qué era lo que debía hacer. ¿Por qué la realidad le había jugado esa mala pasada en la que él tenía que elegir quién moría y quién vivía? Por su cabeza pasaron muchos recuerdos. Evocó momentos que había vivido junto a Lizzie, así como su reciente experiencia con Ariné, en la que por caprichos de la realidad tuvo que pasar 2 veces por la misma fase a la hora de conocer a una misma persona. A todo esto le llamó la atención un detalle. Ariné, de una manera consciente, había puesto en riesgo su propia integridad en favor de informar a Johnny de la verdad. Ariné reconocía no ser más digna de formar parte de la vida de Johnny de lo que había sido Lizzie, y eso hacía de ella una persona merecedora de toda confianza. Y aunque le pesara tener que tomar una decisión, en ese momento lo hizo. Tomó el asa de la refulgente catapulta, cerró los ojos y la disparó. El tejido del espacio-tiempo se fracturó y comenzó a abrirse, separándose en 3 regiones diferenciadas y colocándolo a él en un sitio privilegiado, en el seno de un lugar en el que nada parecía existir. Las 3 regiones comenzaron a definir una historia cada una, que transcurrían en paralelo desde el acontecimiento del punto central, que no era otra cosa más que la primera mirada de ojos ámbar que Ariné le dedicó a Johnny días atrás. Cada historia estaba alimentada de unas causas similares que desembocaban en consecuencias parecidas, pero no iguales, y todas ellas se trenzaban y cruzaban sus efectos. Cuando las 3 historias acabaron de formarse alrededor de Johnny, la realidad comenzó a moverse entre los diferentes acontecimientos. Un resplandor comenzó a trepar y a dar saltos entre los distintos sucesos, despuntando de este modo la secuencia de hechos que iba a quedar registrada en la realidad. Johnny ya había disparado y las fuerzas inexorables de la realidad habían comenzado a procesar y a colapsar millones de procesos cuánticos que permitirían consolidar la historia definitiva, aquella que saldría de la mezcla de las 3 variantes ramificadas. Tras el trenzado de historias que acababa de establecerse, lo que Johnny se encontró como resultado fue un escenario que había resuelto el problema de los frentes de autoconsistencia y había conseguido aplacarlos, pero que por desgracia había desembocado en un resultado nuevamente indeseado para él. Ariné volvía a no recordarlo, ya que jamás habían llegado a coincidir ni la primera ni la segunda vez. El requisito último para que todo pudiera tener consistencia era que ellos nunca se hubieran conocido y jamás hubieran hablado. Pero había otro asunto que quedaba pendiente y que tenía que ver con una de las adversidades que más le habían inquietado los últimos días. Para resolverlo se dirigió a un lugar conocido para él, exótico y enigmático a la vez, que acudía a su vida como una llamada que era incapaz de ignorar. Johnny se encontraba de nuevo envuelto por esa esotérica escena de personajes bailando a su alrededor e ignorando su presencia como si fuera una nulidad excipiente. Frente a él, una membrana de oscuridad le impedía ver de dónde venía y a dónde iba esa gente cada vez que la atravesaba. En su cabeza resonaban las palabras del Dinox cuando tuvieron su encuentro en la ciudad espacial de Kina. Debes atravesar la membrana de oscuridad de los que bailan en el cenit.
Tras reprimir un fuerte sentimiento de inseguridad, se adentró en las tinieblas del otro lado. Entró en un lugar sumido en la más absoluta negrura, pero en el que había cosas que se movían a su alrededor. A tientas, palpando en torno y moviéndose con cuidado, advirtió que allí había más personas sentadas alrededor de mesas y bailando igualmente una música fuerte que ahogaba cualquier otro sonido. Caminó y caminó aturdido, perdiéndose por el enorme lugar y descuidando el trazado que estaba haciendo por allí dentro. Esperaba encontrar algo interesante al otro lado. Las personas que le rodeaban se tropezaban con él y se apartaban como si la oscuridad no fuera con ellos. Tras localizar un llamativo resplandor entre la pomposa oscuridad, se metió en él y llegó a un lugar al otro lado donde había nuevamente luz que le permitía ver y observar. No tardó en venirle un recuerdo a la mente: la sucesión de habitaciones que el Linux le había trasladado anteriormente. Se sintió impactado y emocionado de concebir que estaba caminando por el interior de la sucesión que pocos días atrás no llegaba a comprender. Al final llegó a la última habitación de todas. Era grande, pero era una más y no parecía contener nada especial. Varias estatuas al fondo, una columna con un púlpito en su zona más alta y un nicho circular en la pared conformaban la pobre decoración. Johnny decidió aproximarse al nicho que había al lado de la columna. Era alargado y no tenía pared al fondo. Esto hizo que se introdujera en él para tratar de explorar qué había al otro lado del grueso cerramiento. Un exceso de confianza le hizo tomar unas asas que había dentro del nicho para tirar de su cuerpo y deslizarse en su interior. Para su sorpresa, estas activaron algún mecanismo que él no había advertido. Como consecuencia, salió disparado del agujero en una larga y desgarradora caída. Su trayectoria le hizo volar por un espacio vacío y anaranjado y le llevó directamente al corazón de una nube blanca. De esta emanaba una constante lluvia de espuelas que impactaban sobre él, lacerando su piel y rasgando su carne en jirones que quedaban retrasados como una estela formada por pedazos de su propio cuerpo. El dolor fue tan insoportable que Johnny se desmayó antes de ver con sus ojos aquello que se escondía al otro lado de esa nube blanca. Al instante recobró el conocimiento en un extraño lugar que no comprendió con los primeros estímulos que recibió. Sintió que su conciencia se había materializado en el interior de un objeto sólido que tenía forma de ser humano. No podía moverse, no podía respirar, no podía hablar ni gritar. Horrorizado, comprobó que su cuerpo se había convertido en una suerte de escultura sólida, sin sensaciones, que a duras penas le dejaba mover los ojos y ligeramente la cabeza. No sentía las partes de su cuerpo, y muy probablemente no tenía órganos internos. Luchando contra el pánico, ladeó su cabeza con mucho esfuerzo y advirtió a su lado, como si fueran representaciones estáticas, a otras especies de seres que él podía identificar como los Dinox o los Quantox. Se encontraba recostado dentro de la pared interna de una gigantesca esfera, varado en el interior de una losa del tamaño de su cuerpo. La losa estaba en contacto con otras a su alrededor, formando un patrón regular de teselas dentro de un mosaico. La pared interna de la esfera quedaba recubierta de estas teselas, en cada una de las cuales se hallaba la estatua de una forma de entidad distinta que la conciencia de Johnny no sabía interpretar porque jamás las había visto y porque no formaban parte de ninguna realidad que él tuviera capacidad de comprender. Trató de gritar nuevamente, pero la tarea hercúlea solo resultó en unos jadeos inapreciables que emergieron disimuladamente de una boca sellada y sin profundidad. De pronto, en una aparente reacción a su aparición allí dentro, un sonido estruendoso y metálico se produjo en el centro vacío de la esfera. Johnny se azoró cuando vio aparecer un numeroso conjunto de cubos de diferente tamaño que se movían rápidamente en todas direcciones. Su conciencia interpretó que se acababa de formar una nube de tesseractos, y dedujo inmediatamente que se correspondía con la materialización de algún tipo de ser o consciencia que había brotado desde algún lugar microscópico del centro de la esfera. A continuación, esta nube proyectó un haz de luz y comenzó a buscar algo por toda la superficie,
pasando a una velocidad inimaginable por encima de millones de teselas a la vez. En cierto momento la luz pasó por encima de él, lo que hizo que éste se le advirtiera su presencia y se detuviera en su posición. Identifica tu existencia. Solicitó el ser de Tesseractos, con una voz gutural y metalizada que parecía proceder de más allá de las paredes de la enorme esfera. Soy humano. Respondió Johnny con voz trémula. Pero no era su voz. Era su pensamiento el que realmente hablaba. Identifica tu existencia. Significa que debes indicar la causa que te permite hallarte en este lugar. Johnny no comprendía muy bien a qué se refería. No entiendo. Yo no pretendía llegar aquí. ¿Dónde estoy? El Tesseracto comenzó a tener un debate interno entre lo que parecían varias voces y conciencias que se encontraban dentro de este único ser. Identificado a Johnny como humano, súbitamente el ser reorganizó su nube de cubos para dotarse a sí mismo de un rostro inexpresivo que en adelante se dirigiría a él. Eres humano. Has adquirido la posibilidad de venir a este lugar. Explícalo. Johnny no sabía qué responder. El Tesseracto insistió. Has tenido la capacidad de llegar a este lugar. Has hecho algo que merece ser atendido. Pero no puedes quedarte mucho tiempo aquí o tu existencia dejará de tener coherencia. Johnny se sorprendió por esas palabras y un escalofrío recorrió su rígido y sólido cuerpo. En un atisbo de esperanza, tuvo una necesidad irrefrenable de hacer la pregunta que parecía la más obvia de todas. ¿Es esto el cenit de las realidades?, preguntó, sintiendo una gran emoción. ¿He llegado al verdadero cenit de las realidades? Se te ha informado de que es un lugar al que no resulta procedente la llegada de tu conciencia. Se limitó a responder el Tesseracto con una voz tronadora. Pero no obstante, estoy aquí. Esto debe poder explicarse. Debes marchar o tu conciencia dejará de tener coherencia. Reiteró el Tesseracto al mismo tiempo que una subvoz repitió. Es muy interesante. Pero Johnny no se dio por vencido. Había arriesgado mucho para llegar a ese lugar, e insistió en preguntar al Tesseracto aquello que necesitaba resolver. ¿Sois vosotros los que estáis al otro lado del cenit? No. ¿Sois vosotros quienes habéis creado el cenit? No. Se sintió por momentos inseguro de por dónde debía proseguir. ¿Y quiénes sois entonces vosotros? ¿Y por qué he llegado aquí desde el cenit? El Tesseracto pareció satisfecho con la última pregunta y procesó su respuesta moviéndose agitadamente. Has logrado algo digno de nuestra atención. Tu hazaña ni se esperaba, ni estaba prevista, ni se deseaba. Pero es un error que no genera perturbación para esta realidad en la que estás ahora mismo, y que te ha adoptado de manera temporal y excepcional. Entonces, ¿qué sentido tiene todo lo que he hecho antes? ¿Qué sentido tiene haber encontrado un camino a través del cenit para no llegar a ningún lugar al otro lado? Preguntó Johnny desesperado. Este lugar es un efecto colateral de tu intento de llegar a tu destino. Un efecto inesperado causado por una improbabilidad derivada de una decisión no propia de una realidad. Agradecemos tu manifestación en este lugar, pero debes marchar. Por un instante, Johnny se sintió decepcionado. Pero antes de que el Tesseracto le expulsara de ese lugar, escuchó algo que no olvidaría jamás en el futuro. Es muy interesante. Agradecemos que hayas hecho algo digno de análisis. Agradecemos que por primera vez nos haya sido mostrada la forma en la que una conciencia tiene la posibilidad de atravesar a otras realidades. Las últimas palabras dejaron a Johnny totalmente fascinado. Quedó totalmente seducido por el planteamiento que el Tesseracto había realizado, la posibilidad de que una conciencia viajara allende su propia existencia y atravesara a realidades distintas. Y con ese sentimiento predominando los siguientes instantes en su subconsciente, sintió cómo la tesela en la que él se encontraba se hundía bajo la superficie como si estuviese troquelada, sumiéndole en una oscuridad que claramente pretendía sacarle de ese exótico lugar. Un lugar en el que acababa de estar que era tan distinto al dominio físico de los humanos Que hasta el propio fenómeno de conciencia era un concepto incoherente e inestable.